Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Español para Todos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fundamental. El lenguaje nos permite comunicarnos de muchas maneras. A lo largo de nuestra vida leemos y escuchamos diferentes tipos de textos, cada uno con una función específica. Algunos nos cuentan historias, otros intentan convencernos y hay unos que buscan transmitir información clara y ordenada. En esta ocasión hablaremos del texto expositivo, un tipo de texto fundamental en el ámbito académico y en la vida cotidiana. ¿Por qué está presente en los libros escolares, en los artículos de revistas, en los documentales, en los manuales de instrucciones e incluso en páginas de Internet que consultamos todos los días? El objetivo principal del texto expositivo es explicar un tema de manera comprensible para el lector. A diferencia de otros tipos de textos, no pretende convencer ni emocionar, sino informar y enseñar. Por eso, se caracteriza por el uso de un lenguaje claro, preciso y directo. Además, suele apoyarse en ejemplos, definiciones, datos y, en ocasiones, en recursos gráficos como tablas o imágenes que facilitan la comprensión del tema. Hablar del texto expositivo es importante porque nos permite reconocer cómo se organiza la información para que pueda ser entendida por todos. Cada vez que leemos una enciclopedia, un folleto, una biografía o un artículo científico, estamos interactuando con este tipo de texto. Comprender su lectura y sus características nos ayuda no solo a leer mejor, sino también a producir escritos más claros y organizados. En este recorrido iremos descubriendo qué es el texto expositivo, cuáles son sus características más importantes, qué tipos existen y por qué resulta tan útil en el proceso del aprendizaje. De esta manera podremos valorar su presencia en nuestra vida diaria y utilizarlo como una herramienta eficaz para adquirir y compartir conocimientos. El texto expositivo es aquel que tiene como propósito fundamental informar y explicar un tema de manera clara, ordenada y objetiva. Su intención no es convencer al lector como ocurre con el texto argumentativo, ni entretenerlo como lo hace el narrativo, sino enseñar y dar a conocer información de forma precisa. Se reconoce porque en el autor se coloca en una posición neutral, es decir, no da opiniones personales ni busca imponer un punto de vista. En lugar de eso, organiza los datos y los presenta con un lenguaje sencillo o técnico, según el público al que va dirigido. Por ejemplo, si se escribe para estudiantes de primaria, el texto usará palabras fáciles y ejemplos cotidianos. En cambio, si está dirigido a especialistas, puede incluir vocabulario técnico o científico. Otras características de su definición es que se centra en un tema específico y lo desarrolla con detalle. Así, un texto expositivo puede hablar sobre el ciclo del agua, la historia de un país, la biografía de un personaje importante o funcionamiento de una máquina. Lo importante es que la información sea verídica, clara y bien estructurada, de manera que el lector logre comprenderla sin dificultad. Los textos expositivos suelen estar presentes en la educación, ya que son la base de los libros de textos.
manuales escolares y artículos de divulgación. Sin embargo, también aparecen en la vida diaria. Cuando leemos un instructivo para armar un mueble, la nota de una revista que explica un descubrimiento científico o incluso un blog que aclara dudas sobre un tema de interés. En conclusión, un texto expositivo es la herramienta por excelencia para transmitir conocimientos de forma accesible, permitiendo que la información llegue a distintos tipos de lectores y cumpla su función de enseñar. Características principales del texto expositivo. El texto expositivo se distingue de otros tipos de escritos gracias a una serie de características que lo hacen reconocible y eficaz para transmitir información. Estas características aseguran que el lector pueda comprender el tema de manera clara, ordenada y sin confusión. En primer lugar, utiliza un lenguaje claro, preciso y objetivo. Esto significa que evita expresiones ambiguas, subjetivas o emocionales. El autor no busca persuadir ni contar una historia, sino explicar hechos comprobables. Por ejemplo, un texto expositivo no dirá «los volcanes son impresionantes», sino «los volcanes son formaciones geológicas que expulsan magma, gases y cenizas». Otras características es la organización lógica de la información, por lo que general sigue una estructura de introducción, desarrollo y conclusión, lo que permite presentar el tema, explicarlo con datos y ejemplos, y finalmente cerrarlo con una idea que resuma lo más importante. Esta organización facilita que el lector siga el hilo de la explicación sin perderse. El texto expositivo también hace uso de recursos de apoyo como definiciones, clasificaciones, ejemplos, comparaciones y citas de expertos. Estos elementos enriquecen la explicación y la vuelven más comprensible. Además, en muchos casos se complementan con recursos visuales como gráficos, tablas, esquemas o ilustraciones que refuerzan la información presentada en el texto. Un rasgo fundamental es su objetividad. El autor debe presentar la información de forma neutral, sin emitir juicios de valor ni imponer opiniones. Esto garantiza que el lector reciba datos confiables y pueda formarse en su propio criterio. En resumen, las principales características del texto expositivo son claridad, objetividad, lenguaje preciso, organización lógica y uso de apoyos explicativos. Gracias a estas cualidades, este tipo de texto se convierte en un recurso esencial para aprender, enseñar y comunicar conocimientos en distintos ámbitos. Hemos visto diferentes puntos de los textos expositivos. Por los momentos vamos a una pausa, pero ya regresamos con más. Gracias por seguir con nosotros en Español para Todos. Seguimos hablando del texto expositivo. Conozcamos cuáles son los tipos de este texto. Tipos de texto expositivo. El texto expositivo no siempre se presenta de la misma manera, dependiendo del público al que va dirigido y de la complejidad del tema. Puede adoptar diferentes formas. En general, se reconocen dos grandes tipos: el texto expositivo divulgativo y el texto expositivo especializado. El texto expositivo divulgativo está pensado para un público amplio y no especializado. Su objetivo es explicar un tema de forma sencilla y accesible, utilizando un lenguaje claro y ejemplos cotidianos.
De esta manera, cualquier persona, sin importar su nivel de estudio, puede comprender el contenido. Un buen ejemplo de este tipo son las revistas de ciencia para jóvenes, los artículos en periódicos, los folletos informativos sobre salud o los blogs que explican fenómenos naturales. Estos textos suelen ser breves, con explicaciones concretas y a menudo incluyen ilustraciones o gráficos para facilitar la comprensión. Por otro lado, el texto expositivo especializado está dirigido a personas con conocimientos previos a un área determinada. Su lenguaje es técnico y específico, ya que se utiliza en ámbitos académicos o profesionales. Aquí encontramos artículos científicos, investigaciones, manuales, universitarios o textos médicos. A diferencia del divulgativo, este tipo de texto no busca ser accesible para todos, sino transmitir información precisa a quienes ya manejan cierta base teórica o técnica. Además de esta clasificación principal, los textos expositivos también se pueden diferenciar según su formato. Biografías, informes, enciclopedias, reseñas, monografías, manuales de instrucciones o entradas de diccionario. Todos ellos comparten la misma finalidad: explicar un tema de manera ordenada y comprensible, aunque varíe su nivel de complejidad. En conclusión, los tipos de textos expositivos se adaptan a la necesidad del lector, mientras el divulgativo simplifica la información para que todos puedan entenderla. El especializado profundiza en los temas para quienes requieren mayor detalle. Esta versatilidad es lo que convierte al texto expositivo en un recurso esencial en la educación y en la transmisión del conocimiento. Te comparto 5 ejemplos de textos expositivos, cada uno con una breve explicación para que pueda y quede claro. Ejemplo número 1. Artículo de divulgación científica. Un texto en una revista juvenil que explica cómo funcionan los eclipses solares. Utiliza un lenguaje sencillo, ilustraciones y comparaciones cotidianas para que cualquier persona pueda comprender el fenómeno. Ejemplo número 2. Biografía. Un escrito que narra la vida de Frida Kahlo, mencionando fechas, lugares, obras y acontecimientos importantes. No se centra en opinar sobre su estilo artístico, sino en informar sobre los hechos de su vida. Ejemplo número 3. Manual de instrucciones. Un folleto que explica cómo armar una bicicleta paso a paso. Incluye indicaciones claras, numeradas y acompañadas de imágenes. Su objetivo no es persuadir, sino enseñar de forma práctica. Ejemplo número 4. Entrada de enciclopedia. Un texto que define y describe qué es el sistema solar, sus planetas, satélites y características principales. Está organizado en secciones con datos comprobables y a menudo acompañado de esquemas o fotografías. Ejemplo número 5. Informe escolar. Un trabajo escrito por un estudiante sobre el ciclo del agua. Presenta la definición, las etapas: evaporación, condensación, precipitación e infiltración, y la importancia del ciclo de la naturaleza. Se expone de manera ordenada y objetiva. Como ves, los textos expositivos están presentes en la vida académica y cotidiana, en la escuela, en revistas, en manuales o incluso en páginas web. Siempre buscan informar y explicar, no convencer ni narrar historias. ¿Sabías que la RAE ha incluido más de 2.900 palabras hondureñas en su diccionario? Veamos la palabra del día.
noventoso, que llama la atención por estar a la moda. La nueva presentadora de televisión es bastante pintosa. Tiene un atuendo muy pintoso. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en Español para Todos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y descargar nuestras apps en sus dispositivos móviles. Hasta la próxima.